Hola a todos, yo soy Cecibel Moreno, licenciada en Castellano y Literatura. Hoy estaremos hablando sobre amar, crecer y leer, un desafío en el mundo digital. El mundo digital, realidad. El mundo digital nos da una ventaja y actualmente está presente en nuestro día a día. Es parte de nosotros. El internet, la robótica, las impresiones en 3D, son algunas de las tantas cosas que nos ofrece este mundo. Nuestra manera de ver el mundo cambió. La parte de comunicarnos también. Nos podemos comunicar con aquellos que están cerca y con aquellos que no están tan cerca. De alguna manera se abrió una nueva oportunidad que antes parecía solo un sueño o una ilusión. Todo esto es una realidad. Tenemos mayor facilidad para comunicarnos. Podemos experimentar lo que en un momento parecía imposible. Los supersónicos eran una ventaja de eso, ¿no? Nos habían adelantado a esas innovaciones tecnológicas que tenemos ahora, pero que en ese momento parecían solo fantasía. Pero todo cambio trae consigo desafíos que de alguna forma nos obstaculizan ciertas cosas. La cuarentena fue una de las cosas que nos hizo cambiar las perspectivas, nos hizo ver el mundo desde otra realidad. Y el mundo digital, con la parte de las tecnologías, las innovaciones, nos permitió implementar nuevas herramientas en esos momentos de pandemia. Los padres se convirtieron en maestros y el maestro tenía que interactuar con el estudiante por medio de páginas web, por medio de Classroom, Moodle y muchas otras formas de clases online. Con esto nos llevó a replantearnos las ideas y nuestras rutinas cambiaron. De alguna manera nos encontramos con algo nuevo. Teníamos más tiempo para convivir con nuestros seres queridos, teníamos más tiempo para convivir con nosotros mismos, pero a la vez eso también nos llevó a frustrarnos, a encontrarnos con ciertas cosas que comenzaron de alguna manera a, a vernos y replantearnos nuestras metas y nuestros objetivos. Y también a ver el amor desde otra perspectiva. El amor en tiempos de cuarentena también se transformó. El amor es algo indispensable en nuestra vida. No digo solo el amor hacia nosotros mismos, sino también el amor hacia otra persona, el contemplar una pareja, el tener una relación. Y en el mundo digital este es un reto. Muchos se conocen por medio de, de aplicaciones para concretar citas. Y algunas veces te lleva sorpresas de encontrar el amor de tu vida y otras veces que no. Pero bueno, de las buenas y de las malas experiencias se aprende. Pero para muchos psicólogos el contacto físico es indispensable. Pérez, Pérez Alba en 2019 ya dice que el amor necesita del contacto físico. Dice que es algo indispensable para que se genere la confianza en la relación de pareja. Pero resulta que la pandemia nos decían que el contacto físico era poner en peligro tu vida. Entonces era algo ya muy peligroso. Entonces comenzaron a nacer nuevas historias de amor. Tal vez conozcamos todos la historia de Romeo y Julieta de Shakespeare. Bueno, nos encontramos con otras historias de Romeo y Julieta, donde el amor moría, esos finales tristes donde uno de los dos acaba, y eso se estaba viviendo. Las redes colapsaban de personas que vivían una historia de amor diferente. Y para concretar y hablar de una historia de amor muy hermosa, yo quería traer la historia de amor de Jeremy y Tori. Jeremy y Tori se enamoraron en tiempos de pandemia. Ellos eran vecinos. Eh, Jeremy, para conocer a Tori, sencillamente tuvo que utilizar herramientas tecnológicas, una innovación, el drone, para enviarle hacia su vecina, que vivía en el otro edificio, que subía siempre al balcón, para enviarle su número telefónico y su Instagram. Y así nació la historia de amor de Jeremy y Tori. Un amor en tiempos de cuarentena, así lo titularon algunos. Toda la historia se cuenta por Instagram,
donde él manda el dron, que es el primer encuentro entre ellos, y ahí inician a escribirse, se comienzan a enamorar. Las cenas eran por FaceTime porque no podían verse. En el momento que lograron verse, tomando las medidas, Jeremy se vistió se metió en una burbuja, digámosle así, y para poder de alguna manera salir a caminar con Tori. Historias como esta surgieron, también una historia donde se llama Ella y Él. Ellos se conocieron en febrero, el 14 de febrero del 2020, y como Ingrid comenzó lo de la pandemia, inmediatamente se decidieron vivir juntos. Y actualmente son una pareja feliz, que la convivencia de alguna manera forjó su relación. Pero hay otros tipos de historias que terminaron muy mal porque la convivencia en exceso como que de alguna manera les afectó. Al igual de eso, hay parejas que quedaron distanciadas por medio de esta pandemia porque tuvieron que viajar y no pudieron estar juntos. Y la pandemia los encerró a cada uno en un país diferente. Pero el desafío en el amor del mundo digital era sobrevivir durante este distanciamiento y concretar esa relación. Y nos dimos cuenta que ese mundo digital que parecía desafiante porque no nos permitía disfrutar de un beso, disfrutar de tomarnos de la mano, nos había demostrado con una pandemia que eso no era necesario. Que más bien lo indispensable era saber acerca de la otra persona, saber si estaba bien, interactuar con ella. Tal vez no directamente, pero sí de alguna manera por un medio. Y este medio era la tecnología. Y así surgieron muchísimas relaciones que actualmente aún están creciendo. Después de amar nos vamos a leer. Leer unas historias diferentes, ¿no? Después de estar en estos tiempos de cuarentena. De alguna manera todos los lectores en algún momento sienten el deseo de tocar las páginas del libro, tal vez por nostalgia o por resistencia a los cambios a los que nos induce la tecnología. También la cuarentena nos llevó a esto, nos llevó de alguna manera a cumplir algunos deseos que habíamos dejado olvidados, tal vez por falta de tiempo, por otras ocupaciones, X causa. Roger en el 2018 menciona que la textualidad electrónica y la pantalla de la computadora habían sido uno de los medios más acaparados por el lector en ese momento. La biblioteca se puso una biblioteca sin muros. Se recalcaba que por medio de este mundo digital estábamos ante las múltiples experiencias de leer y de escribir. Había nuevas aplicaciones que nos permitían también a nosotros ser escritores, como Wattpad, la en español. Muchas de estas nos dieron la herramienta para de alguna manera también expresarnos. Y también se nos permitió de alguna manera acceder a libros que se nos habían dificultado, ya sea por la parte económica o por la parte de una pandemia donde se redujo, las editoriales redujeron la producción y muchas librerías estaban cerradas y por semanas no se iba a encontrar de alguna manera un libro palpable, sino un libro digitalizado. Entonces, los libros, los bestsellers fueron los más leídos, las novelas como la de García Márquez, Amor en tiempos de cólera, El cielo que este mundo digital abrió, permitió abrir un puente ante un nuevo paisaje, unos mundos paralelos, unas historias desafiantes, unas formas de superación. Le otorgaron un nuevo paisaje, una nueva perspectiva de vida a muchos. Cambió todo. Le dio la oportunidad de acceder a libros que pudieron en un momento estar olvidados. No se da de lejos la calidez de las páginas, de tocarlas, de oler el libro, pero pasamos de las páginas a la pantalla y una lectura, lejos de ser papel y presentarse en una pantalla, en una PC, en una tablet o un teléfono, no deja de ser lectura.
El hecho está en comprender, en implementar las herramientas para entender y comprender e interpretar ese texto. Pero nos dio la parte de acceder y de llamar la atención de muchos más lectores para que de alguna manera se permitieran una oportunidad de salir de ese aislamiento y entrar en un mundo ya sea de fantasía, ya sea paralelo a la realidad, pero les dio un abreboca de un cambio que podían hacer y que actualmente muchos están haciendo. Después de amar nos vamos a leer. Leer unas historias diferentes, ¿no? Después de estar en estos tiempos de cuarentena. De alguna manera todos los lectores en algún momento sienten el deseo de tocar las páginas del libro, tal vez por nostalgia o por resistencia a los cambios a los que nos induce la tecnología. También la cuarentena nos llevó a esto, nos llevó de alguna manera a cumplir algunos deseos que habíamos dejado olvidados, tal vez por falta de tiempo, por otras ocupaciones, X causa. Roger en el 2018 menciona que la textualidad electrónica y la pantalla de la computadora habían sido uno de los medios más acaparados por el lector en ese momento. La biblioteca se puso una biblioteca sin muros. Se recalcaba que por medio de este mundo digital estábamos ante las múltiples experiencias de leer y de escribir. Había nuevas aplicaciones que nos permitían también a nosotros ser escritores, como Wattpad, la en español. Muchas de estas nos dieron la herramienta para de alguna manera también expresarnos. Y también no se nos permitió de alguna manera acceder a libros que se nos habían dificultado, ya sea por la parte económica o por la parte de una pandemia donde se redujo, las editoriales redujeron la producción y muchas librerías estaban cerradas y por semanas no se iba a encontrar de alguna manera un libro palpable, sino un libro digitalizado. Entonces, los libros, los bestsellers fueron los más leídos, las novelas como la de García Márquez, Amor en tiempos de cólera, El cielo que este mundo digital abrió, permitió abrir un puente ante un nuevo paisaje, unos mundos paralelos, unas historias desafiantes, unas formas de superación. Le otorgaron un nuevo paisaje, una nueva perspectiva de vida a muchos. Cambió todo. Le dio la oportunidad de acceder a libros que pudieron en un momento estar olvidados. No se da de lejos la calidez de las páginas, de tocarlas, de oler el libro, pero pasamos de las páginas a la pantalla y una lectura, lejos de ser papel y presentarse en una pantalla, en una PC, en una tablet o un teléfono, no deja de ser lectura. El hecho está en comprender, en implementar las herramientas para entender y comprender e interpretar ese texto. Pero nos dio la parte de acceder y de llamar la atención de muchos más lectores para que de alguna manera se permitieran una oportunidad de salir de ese aislamiento y entrar en un mundo ya sea de fantasía, ya sea paralelo a la realidad, pero les dio un abreboca de un cambio que podían hacer y que actualmente muchos están haciendo. Bueno, el otro tema es crecer, ¿no? Que entra dentro de estos desafíos del mundo digital. Los libros de autoayuda fueron los más leídos durante estos tiempos para superar los problemas. Las escuelas cerraron y las excusas, y los trabajos también cerraron. Las excusas del no tengo tiempo quedó por una semana sin poderse usar. Pasamos de horas de trabajo en oficina a horas de trabajo en casa. Unas familias se separaron, otras se unieron. La convivencia de alguna manera fue una de las cosas más difíciles. Y dedicarnos el tiempo a encontrarnos fue parte de esta cuarentena. Más que crecer, de alguna manera el medio para llegar a ello fueron las herramientas tecnológicas, desde leer un libro
hasta entrar en masterclass para poder de alguna manera superar aquellas cosas que nos limitaban. Los libros de autoayuda, ¿no? Los había mencionado. Y McPally, CRP y Alma Intuitiva, que son sitios que se encargaron de alguna manera de facilitar cursos o masterclass de superación. Porque lo importante era otorgar una oportunidad, ya sea por videos, por clases online. Le otorgaron a las personas herramientas para convivir y también para superar ciertas cosas que le habían cerrado la oportunidad para lograr ciertas metas. Cambiaron los objetivos, se replantearon muchas cosas. Las personas se cuestionaron y se mantuvieron en la lucha constante contra ellos mismos y contra el otro. Global Time hizo un estudio en Seattle y logró demostrar un incremento en divorcios por motivos de convivencia en este 2020. El hombre es un ser social y por lo tanto necesita desenvolverse en su entorno, necesita convivir con el otro, pero verse encerrado y verse aislado, eso lo frustra y de alguna manera le ocasiona ciertos problemas que no están afuera, sino que están adentro y que comienzan a evidenciarse. Gómez Aicea, de 2020, dice que el mundo digital otorgó la posibilidad de interactuar y comunicarnos en momentos de angustia. Y ahí es donde hago paso a otro punto elemental que voy a tratar, que quise titular el desafío lejos del contacto físico. Las personas mayores con desconocimiento en tecnología tenían la limitante para de alguna manera comunicarse con sus seres queridos, que no podían estar ahí con ellos. Y una de las historias que me conmovió, porque decidí salir y entrevistar a algunas personas, y entre ellas está María Campos, 60 años de edad. Más que una herramienta, era una oportunidad para verlos y escucharlos. Esto dijo de la parte de la tecnología. Dijo que la única manera para acercarse a ellos era por eso. Pero ella se sentía frustrada porque desconocía muchas de las cosas que tenía en sus manos, que era el teléfono. Ella decía, no sé ni siquiera cómo usarlo. Y lo único que apretaba era una llamada y se me caía o me asustaba. Y entonces de alguna manera ella me dice, tuve que de alguna manera afrontar ese miedo y utilizar esto para poder comunicarme con ellos. Y comprendí que más que una desventaja, la tecnología se convertía en una ventaja para mí y a mi edad más. Y en estos momentos era algo de valor. Por su parte, José Pérez, de 37 años de edad, me dice, el miedo era parte del día a día y el desafío de ser padre y maestro. Él también llegó a decirme que gracias al mundo digital, el modo digital fue indispensable para mí porque los tutoriales me permitían a mi hijo darle clases. Porque la maestra mandaba clases y yo no sabía ni cómo explicarle a la edad de él, de 8 años, una simple clase de matemática. Se me dificultaba, él casi nunca me entendía y entonces de alguna manera tuve que colocarme a dar clases y fui un maestro espectacular porque aprendió, según él. Bueno, fueron gratas experiencias durante este tiempo de pandemia. Por otra parte tenemos a Pedro Espinosa, de 37 años. Ver a mis padres y pasar horas indicándoles cómo utilizar el teléfono fue una de las cosas que él dice que fue más frustrante para él. Porque mientras me llamaban se cortaba y mientras hablaban decía, es que no te escucho. Entonces eran comentarios como ese que de alguna manera nos dicen que nuestros seres queridos también necesitan de esta tecnología, y más en estos momentos, ¿no? La pandemia nos despertó y nos dijo, mira, esta es una herramienta indispensable hoy y por lo tanto debemos hacer uso de ella. Otra fue Lorena Mendoza, 29 años, que ella dice, el modo digital me permitió ver a mis familiares. Por las dificultades de quedarme en una pandemia en otro país, me resguardé en lecturas de autoayuda porque me sentía sola a pesar de estar con otras personas. Ella dice que pasaba horas en el teléfono leyendo porque decía que no podía comprender que estaba allí. Estaba con sus familiares y otros amigos, pero no tenía cerca a sus padres ni a su hijo. Porque tuvo que viajar por situaciones de algunos papeles personales y no se encontraba en España y ella dice que la gran limitante fue esa, no verlos allí.
y el sentir que su hijo estaba lejos de ella y no poder llegar a él, porque ella solo iba a hacerlo por unos días y se quedó allí encerrada por un largo tiempo. Me dice la gran limitante, pero él, gracias a la tecnología, de alguna manera me benefició ese mundo digital, esas herramientas, para de alguna manera llegar a ello. Otra de las experiencias fue Ana García, de 37 años. La tecnología me ofreció a mí y a mis padres una oportunidad de ver el nacimiento de mi sobrino en tiempos de cuarentena. Él quedó en un estado y ellos estaban en otro y no pudieron estar en ese evento tan importante que es para nosotros el nacimiento de otro integrante de la familia. No podemos decir en este momento que la tecnología no deja de ser un desafío, ¿no? Pero para este momento se convirtió en algo indispensable y en una herramienta que nos ayudó a superar ciertos obstáculos y nos ayudó también a crecer como persona. Nos enseñó que podemos amar sin el contacto físico, que podemos enamorar a alguien con las palabras, que también nos enseñó que la lectura es también parte enriquecedora de nosotros. Creo que yo le preguntaría ahora a la audiencia algo, ¿no? Le preguntaría, ¿amar, crecer y leer es un desafío en el mundo digital de hoy en día? Pasando una pandemia, todavía transitando en ella. O sea, ¿cómo será en un futuro? ¿Cómo nos vemos? ¿Vemos entonces que la tecnología nos absorbe? ¿O vemos y la valoramos como una herramienta que es parte ya de nuestras vidas? Muchísimas gracias.